Buenos días, queridos alumnos del Seminario de Simbología. Hoy estamos en un día domingo presentando todos los trabajos integradores, así que quienes nos están viendo por Facebook van a ver el trabajo que hicieron los chicos de investigación para poder aplicar el conocimiento adquirido en el Seminario de Simbología. Dale, no es difícil, si no cualquier cosita te ayudo. Dale, ahí pongo la cámara, dame un segundo. Y lo mismo, contámonos. Hola. ¿Cómo te va? Contanos, mientras que estás haciendo todo eso, contanos cómo llegamos a este seminario, a qué te dedicas, qué estudias. Ahora actualmente, o sea, yo llegué al seminario por una publicación que vi en Instagram. Me interesa mucho la temática, yo soy artista y me llama mucho la atención la temática funeraria, de la simbología, más que nada para agregar contenido a mi obra escrita y pintada, digamos. Y actualmente estoy en la secundaria, todavía no estoy estudiando nada. Pero bueno, mi intención es estudiar antropología. Muy bien, Bueno, este trabajo no lo elegí yo. Yo estaba medio perdido con qué elegir, porque me faltaba un poco de conocimiento para saber lo que quería abarcar. Entonces la profe me orientó y me dijo que podía hacer sobre las placas. Em, Cuando yo fui al cementerio, investigué, empecé a leer, me di cuenta que era un tema muy interesante, más que nada porque comunica también algo social muy importante, que el cementerio en realidad en sí comunica algo social muy importante, que es esta brecha económica que vivimos hoy en día, de quién tiene más, quién tiene menos, y cómo lo reflejamos también cuando, bueno, pasamos a otro lado, ¿no? Y eso se ve muy presente sobre todo en las placas. Y creo que es importante resaltar porque es algo que también no está muy presente, porque siempre vemos los panteones, las cruces, los ángeles, las esculturas, pero la placa es algo tan chico que a veces se pierde un poco. Eh, bueno, también es interesante que leyendo algo que me mandó la profe, algo que encontré yo, sobre el cementerio de los disidentes, creo que se llama, que era un cementerio para gente como de otras etnias, de otras religiones que no eran cristianas. También me parece importante resaltarlo por el tema también de la brecha que decía, ¿no? Como lo económico, las ideas nos mueven y nos movilizan hacia lugares diferentes y nos separan entre nosotros. Por eso me interesó mucho el trabajo. Bueno, empiezo. El cementerio San Jerónimo se fundó en el año 1843. En este siglo, la realización de cementerios era impulsada por razones de higiene, sobre todo, y de salubridad, ya que había varias epidemias en la ciudad de Córdoba. También fue una parte importante la urbanización repentina que hubo de la ciudad. Entonces, los cementerios pequeños que había no daban abasto. Por eso fue importante la realización del San Jerónimo para poder respaldar los índices de fallecimiento que había en el momento, ¿no? Bueno, vamos con las placas. Esta es la primera placa. Casualmente, la fallecida tiene mi mismo apellido, por eso también un poco la puse a la placa acá. Bueno, esta es una placa con muchas características de la época, elaborada en bronce fundido con una elaboración semi-industrial, es decir, que es de catálogo. Por lo tanto, no está hecha por un escultor. La placa luce un alto relieve donde se puede ver una figura alada o un ángel envuelto en una túnica y diferentes telas, el cual está ayudando a una mujer, que en este caso se puede interpretar como la difunta, a ascender al cielo. Esa composición nos muestra cómo el alma es elevada por las fuerzas divinas luego de nuestra muerte. Me pareció una imagen muy bonita, digamos, y, y lo que refleja de cómo las fuerzas divinas y los ángeles y todo esto que nos rodea ayudan al alma a ascender cuando morimos, me pareció un trasfondo muy lindo para incluirla. Bajo la imagen recién descripta se logra ver el nombre de la difunta, las siglas RIP, las cuales significan Requiescat in Pase, no sé cómo se lee, no sé latín, pero bueno, que significa descanse en paz.
Bajo esto se logra ver la fecha del fallecimiento y luego una inscripción dedicada por sus amigas. Siguiente placa. Esta placa decidí incluirla porque tiene varios simbolismos que estuvimos viendo en clase y me pareció interesante ponerla por eso. Esta placa nos muestra, esta placa 2 años posterior nos muestra una imagen muy interesante que es la de Cristo llevando la cruz hacia su crucifixión, digamos. Representa el camino de dolor y transformación que pasó Jesús en el camino hacia su Calvario. Su gesto arrodillado y mirada para arriba nos puede hablar, por ejemplo, de la fe puesta en Dios y de su sumisión y esperanza. La aureola que Cristo tiene en su cabeza representa la santidad y la pureza espiritual. También en diferentes placas y en diferentes lugares y otros cementerios que fui, es muy común ver la cruz inclinada sola, sin la figura de Cristo, pero sigue representando lo mismo, digamos. Bajo esta imagen se puede ver las siglas QEPD, que significa que en paz descanse. Se logra ver la fecha del fallecimiento, que es 1941, y su dedicatoria hecha por sus hijos y nietos. Bueno, esta placa, probablemente elaborada en bronce fundido, nos muestra un alto relieve de carácter semi-industrial donde se logra ver a una mujer arrodillada tapándose la cara, que claramente está llorando, lo cual nos deja ver una actitud de dolor y sumisión. Esta mujer está rodeada de lo que parece ser un camino de cipreses. Aclaro, yo pensé que no sabía que eran cipreses, sí sabía el hecho de que representan el camino hacia el paraíso o el Edén del alma, pero no sabía que eran cipreses. Y bueno, eso, representa como el duelo, la posición de la familia sobre el fallecimiento del difunto. También puede representar al difunto en cierto punto y los árboles son, bueno, el camino hacia el cielo o hacia un lugar mejor, digamos. Bajo la imagen se puede ver una cita del Salmo 17.7. Muéstranos tus estupendas misericordias, los que en ti confían. Debajo de esto se puede ver el nombre de la difunta y el año de fallecimiento, que es 1933. Una inscripción de sus amigas y el año en que la placa fue puesta allí, que es 1934. Siguiente placa. A ver que no se lee muy bien. Uy, esta. Bueno, esta placa me llamó mucho la atención porque en el cementerio se ve mucha carga de simbología cristiana, como en la mayoría de los cementerios, y esta es como que es más moderna, entonces renueva un poco el acostumbramiento a la simbología cristiana. Bueno, eso ya lo dije. Bueno, lo que se puede ver es el caduceo de Hermes barra Mercurio, el bastón alados con las serpientes entrelazadas, lo que representa al dios del comercio y las transacciones y la comunicación. En la mitología griega y romana, este protegía a los comerciantes y viajeros. En esta placa se utiliza esta simbología para reforzar la identidad comercial y económica, ya que debajo podemos leer una inscripción de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Detrás de la simbología se puede ver un fondo urbano o de fábricas, lo que alude al progreso y la modernidad. Después también a los costados hay columnas, que esto había leído yo, que se utilizaban para dar como carácter de templo a lo que se quería comunicar. Entonces, bueno, en otra lectura se puede decir que la placa busca darle un carácter de templo a la bolsa de comercio. Y bueno, me pareció muy interesante por eso, más que nada porque no había ningún tipo de simbología cristiana. No, así, ahí está. Bueno, esta placa con marco liso y rectangular nos obliga a hacer el foco en la figura más importante y central, la figura alada, la cual representa el duelo y la solemnidad. Por su postura arrodillada y con la cabeza agacha, este sostiene en su mano derecha un jarrón, con el cual parece estar alimentando una llama que surge de la urna que tiene más adelante. Esto puede simbolizar cómo el ángel ofrece el contenido del jarrón para que el alma humana del difunto perdure. La llama perpetua puede simbolizar cómo la memoria del difunto sigue viva y encendida, haciendo alusión a la inmortalidad. Y también a cómo los familiares, digamos, mantienen el recuerdo vivo y la llama de ese familiar dentro de cada uno, digamos. Debajo de la figura se logra ver la fecha del fallecimiento, la frase RIP, el nombre del difunto y una dedicatoria. Bueno, esta tiene una simbología parecida más que nada por la urna y la llama,
se puede ver como como luz que despliega esa llama en la urna, que puede representar, esta persona era doctor, digamos, por eso también se puede decir que es la llama del conocimiento. Em, el conocimiento y la sabiduría que lo dice. Y bueno, también aparece una cruz cristiana que nos deja ver en la religión del difunto y las columnas, que nuevamente también se refieren a dar un carácter de templo. Y si incluimos todo esto de la llama del conocimiento, que la persona era médico, podemos decir como que hace alusión a un templo del conocimiento o algo así. Me pareció interesante analizarlo de esa manera, como cada uno con lo que fue, su familia arma la placa que va a tener cuando muere, ¿no? Bueno, en esta placa podemos apreciar una figura central alada y angelical con las alas desplegadas y con la mirada gacha, representando el duelo. Este sostiene una corona de flores con un moño. Se puede interpretar como una ofrenda para el difunto. A los costados hay dos columnas, nuevamente esto de carácter de templo, ¿no? Las cuales en su parte superior sostienen una urna o caldero con una llama encendida que nuevamente vuelve a simbolizar la llama eterna del alma, la llama del conocimiento, de la conciencia. En el fondo se pueden ver hojas de lo que parece ser la hiedra, que simbolizan la vida eterna por esto de que siempre se mantienen verdes, y el triunfo sobre la muerte. Bueno, esta. Este tipo de figuras son muy clásicas en las placas de cementerio del siglo XX. Podemos ver una figura femenina recubierta con un manto o túnica. La mujer tiene el torso inclinado y la cabeza agacha en dirección de donde están los nombres y las fechas de los fallecidos. Por lo tanto, podríamos decir que la mujer representa el dolor y el duelo por el que ha pasado su familia. En otro análisis, podemos decir que la mujer también representa a los difuntos, con el gesto de resignación ante la muerte. Es el alma doliente que perdura en la eternidad. En la parte superior podemos ver algunas rosas y hiedras. La rosa simboliza el amor y el afecto, puede simbolizar también el luto de la familia. Debajo también hay hojas de laurel, que representa la gloria sobre el espíritu. Me faltó decir de vuelta lo de las hiedras, que simboliza la vida eterna, ¿no? Ah, y que las hojas de laurel las utilizaban en Grecia y en Roma las personas que eran, por ejemplo, héroes o sabios, como gente importante. Creo que esta es la última placa, me parece, que yo la elegí porque me pareció que es como la más disruptiva de las anteriores, ya que no aparece ningún tipo de simbología que hayamos visto en clase, me parece a mí. Esta placa es muy distinta a las anteriores, ya que no presenta una simbología concreta como las demás, las cuales tienen mucha carga simbológica cristiana. Se puede ver una figura femenina central, caminando en lo que parece ser un paisaje natural boscoso o selvático. Hay pájaros arriba y más adelante hay algunos objetos y artefactos ambiguos. La mujer tiene un velo y está vestida con lo que parece ser un manto. A mi interpretación, esta figura representa la conexión con la naturaleza. La imagen de atrás podría representar una especie de paraíso para el alma. Luego de, también vi esta placa, la vi varias veces y podría referirse a María, pero me parece que no es María, pero también podría ser una interpretación. Y bueno, esto sería lo que trabajé durante el año y lo que pude hacer de trabajo. Bueno, Bruno, me gustó mucho, muy bien presentado. Lo único que te invito a que camines más pasillos, los Dale. pasillos interiores, porque esto que vos sacaste son de los pasillos principales, del Sí, pasillo del San Jerónimo y del pasillo del San Francisco, porque conozco estas placas, conozco los panteones. sí, Yo te sugiero que te metas en el interior, que continúes ese trabajo, porque te va a ser muy enriquecedor dale. el poder conocerlo, el poder hacer todo esto que hiciste, que tiene una gran influencia de Lisandro, ¿no? De su manera de interpretar, de su Sí, manera no solamente de describir lo que significa de acuerdo a los diccionarios de Chevalier, Cirlot, Biederman o Mercé Alade, o lo que tuvimos de
ay, no me acuerdo el otro, como es el de signos y símbolos. Ujú. Está bueno esto que hiciste, que es la interpretación, o sea que vas por muy buen camino en cuanto a no quedarte solamente con lo teórico, sino ponerle tu impronta, qué es lo que a vos te parece. Te hago una Ok. aclaración, cuando hablas del templo y hablas del comercio, Sí, cuando estudiaste historia antigua, estudiaste la parte donde estaba lo greco-romano y sí. había un edificio que eran las basílicas. Las Ajá. basílicas eran el espacio donde se hacía el comercio, que Sí, después al establecerse la Iglesia Católica, ya la Iglesia Cristiana, mejor dicho, sí, comienzan a tomar esos lugares como templos religiosos. Por eso es el nombre que tenemos de basílica. Por claro. eso son las Sí, columnas, todo eso. Te lo digo para que después redondees. Entonces es un dale. camino, ya vieron que esto es un camino de ida donde uno va leyendo, leyendo, leyendo Sí. y va aportando más cosas. Yo de esta no vi otras placas. Si tenés otras placas, mostrame, Bueno. porque yo de esta imagen vi esta sola, que está también en un panteón que se está deteriorando bastante por el tiempo. Así que bueno, Bruno, recordame, estás en secundaria, ¿y qué vas a seguir después? ¿Qué me interesa estudiar, digamos? Ujú. Me interesa estudiar antropología a mí. Ay, Eh, cierto, sí, 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 perdón. pero bueno, me gustaría dedicarme también a lo que yo hago de arte, digamos, de pintura, pero bueno, habría que ver eso también. Bueno, se puede dar, la antropología te va a dar los Sí, elementos de estudio importantes porque es eso, cuando uno manifiesta el arte no solamente es el talento y inspiración, sino también lo que uno conoce. sí, exacto. ¿Viste lo que yo recomendé, La muerte, el triunfo de la muerte? No lo Mandé, recuerdo. No lo mandé ese recuerdo. video. Ahora Ah, después lo mando de nuevo, dale. que lo veas, porque en ese cuadro mandé el video de una curadora y artista que lo explica y Sí, explica cómo cada detalle de ese cuadro está en el Museo del Prado, es realmente impactante sí. como cada detalle. Bueno, Obviamente es un cuadro grande, ¿no? Así que te lo doy. dale. Vamos a hacer un intervalo en estas presentaciones y después continuamos a partir de las 13:30 con Patricia, Mariela, que se están sumando para hacer esto. Gracias Constancia, gracias Bruno por su participación. Gracias a vos, profe.